Bienvenidos a Ideas Numéricas. Vamos a continuar con el tema de cocientes notables. Esta es la tercera y última parte de la teoría, en donde hablaremos sobre el término general. Para eso, primero vamos a ver el teorema del término general. Antes de ver su definición, vamos a ver un ejemplo. Tengo el siguiente caso, que es un cociente notable, que es uno de los cuatro. Entonces, ¿qué pasa si n vale 4 y yo pido hallar el término 3? Ahí estaría sencillo, ¿verdad? Porque solamente serían 4 términos, hago el desarrollo y hallo el término 3. Pero ¿qué pasa si n vale, por ejemplo, 500 y pido hallar el término 490? Entonces, hacer el desarrollo sería un poco tedioso, trabajoso. Y por esa razón es que viene el teorema del término general. Dicho teorema tiene como finalidad calcular cualquier término, un término cualquiera, de una posición K, sin necesidad de efectuar este desarrollo que ven aquí. Entonces, para hallar el término 490 de 500 términos, ya no sería muy trabajoso, sino simplemente aplicamos el teorema del término general, que tiene que ver con la fórmula del término general. Pero antes de ver la fórmula del término general, vamos a demostrarla. Veamos aquí. Sabemos que esto de aquí, hemos puesto este caso para demostrarlo. Veamos aquí, esto vendría a ser el término 1, ¿verdad? Esto vendría a ser el término 1. Esto de aquí viene a ser el término 2. Esto de aquí viene a ser el término 3. Y así sucesivamente. Esto de aquí viene a ser el término ¿qué? Término n menos 1, ¿verdad? Y esto de aquí viene a ser el término n. ¿Por qué? Porque hay n términos, ¿verdad? Hay n términos. Entonces, para demostrar de dónde sale la fórmula, vamos a coger los tres primeros términos. Veamos aquí. ¿Qué podemos decir del término 1? El término 1 es igual a x a la n menos 1. ¿Qué podemos decir del término 2? El término 2 es igual a x a la n menos 2. ¿Qué podemos decir del término 3? El término 3 es igual a x a la n menos 3. Ahora veamos algo, un detalle aquí. Esto es lo mismo que tuviera lo siguiente. Es igual a que tuviera x a la n menos 1 multiplicado por y a la ¿cuánto? Por y a la 1 menos 1. Porque 1 menos 1 es 0. Y y a la 0 sería 1. Y 1 por x a la n menos 1 me sigue dando x a la n menos 1. Es lo mismo. Algo similar vamos a hacer para el término 2. El término 2 lo podemos escribir de la siguiente manera. X a la n menos 2 multiplicado por ¿cuánto? Por y a la 2 menos 1. Es lo mismo. Aquí me olvidé del y por y aquí es por y al cuadrado. Muy bien, por y al cuadrado. Entonces es lo mismo. ¿Por qué? Porque 2 menos 1 sería 1, sería y a la 1, y aquí se sobreentiende que el exponente de y es 1. Ahora, para el término 3, vamos a hacer también algo similar. Es lo mismo que tuvieras x a la n menos 3 multiplicado por y a la ¿cuánto? Por y a la 3 menos 1. Es lo mismo. Por y a la 3 menos 1. Ha hecho esto con la intención de darle la forma. De darle una forma de tal manera de hallar un término general, que es justamente la intención de este proceso. ¿Por qué? Porque si yo tengo un término cualquiera, supongamos un término K, que yo desconozco, un término cualquiera, ¿a qué va a ser igual? Analizamos esto. Vemos aquí. ¿Qué es lo que se repite en el X? Lo que se repite es el exponente n. Y lo que va cambiando es menos 1, menos 2, menos 3. Entonces, si nos fijamos, n, ¿quién viene a ser? X es igual a n. ¿Pero quién es n? Hay que aclarar esto.
n viene a ser el número de términos, ¿verdad? Número de términos. ¿Por qué el número de términos? Ya lo hemos visto en el video anterior. Es el exponente de x del numerador sobre el exponente de x del denominador. O en y también debe salir lo mismo. El exponente de y en el numerador sobre el exponente de y en el denominador. Eso vendría a ser n, el número de términos. Entonces, yo me fijo que en todo se repite eso. Ahora, en el término 1 se resta menos 1. En el término 2 se resta menos 2. En el término 3 se resta menos 3. Entonces, en el término k, ¿cuánto se va a restar? Se va a restar k. Así es, se resta lo que es el término. En este caso, k. Ahora, en el caso de y, ¿qué va a pasar con y? Nos damos cuenta de algo que se repite. ¿Qué es lo que se repite? El menos 1, ¿verdad? El menos 1 se repite en los 3. Y este 1 viene a ser del término 1. Este 2 viene a ser del término 2. Este 3 viene a ser del término 3. Entonces, si estamos en el término k, ¿sería cuánto? Sería y elevado a la k menos 1. De esa manera. Entonces, para este caso de cociente notable, el término general lo vamos a hallar así. Término k es igual a x elevado a la n, donde n es el número de términos, menos k por y a la k menos 1. Pero sabemos que hay 4 casos, 4 combinaciones en cociente notable. Entonces, para eso vamos a hallar la fórmula general. Sabemos que hay 4 casos, 4 combinaciones en los cocientes notables. Y no todos los cocientes notables son de esta forma. Hay unos que arriba lleva más, son 4 combinaciones. Más, menos. Y la otra sería menos, más. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hallar el término general, la fórmula. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser de la siguiente manera. El término k, el término cualquiera, va a ser igual, va a ser lo mismo a x a la n menos k por y a la k menos 1, ¿sí? Pero con un pequeño detalle, más menos. ¿Qué quiere decir el más menos? ¿Qué quiere decir el más menos? El más menos quiere decir que el término puede ser positivo o puede ser negativo. Para eso van a haber 2 casos. El caso de aquí, por ejemplo, es cuando el denominador, nos vamos a fijar siempre en el denominador. Si el denominador es de esta forma, x menos y, entonces todos los términos son positivos. Fíjense, el término 1 es positivo, el término 2 es positivo, el término 3 es positivo, el término n es positivo. Entonces, la primera condición es la siguiente. Si el denominador es de la forma x menos y, si el denominador es de la forma x menos y, ¿qué va a pasar? Todos sus términos van a ser positivos, todos, como en este ejemplo, ¿no? Como en este ejemplo que hemos visto. Pero si el denominador es de la forma x más y, ahí la cosa va a cambiar. Veamos aquí, si el denominador es de la forma x más y, va a pasar lo siguiente, van a pasar 2 casos. Si la posición es impar o la posición es par. Si la posición es impar, va a ser un término positivo, y si la posición es par, va a ser un término negativo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que posición par o impar? Vamos a explicarlo con un caso. A ver, vamos a ver un caso. Vamos a ver el caso x más y. X más y sobre x más y. ¿Cuál es el desarrollo de esto? Vamos a ver, bueno, aquí a la n y a la n, ahí para generalizar. Si vemos parte del desarrollo de este cociente, sería así, x a la n menos 1, ¿verdad? X a la n menos 1 por x a la n menos 2 por y, bueno, perdón, aquí menos
menos, aquí sería más x a la n menos 3 por y al cuadrado, y acá seguiría menos x a la n menos 4 por y al cubo. Y acá seguiría más y así sucesivamente. Entonces, si nos fijamos aquí, esto vendría a ser el término 1. Esto vendría a ser el término 1. Esto de aquí, bueno, con todo y signo, esto vendría a ser el término 2. El término 2. Y esto de aquí con todo y signo viene a ser el término 3. Y esto de aquí con todo y signo viene a ser el término 4. Entonces hago la pregunta. ¿Cuáles son positivos? Positivos son el término 1, es el término 3, el 1 y el 3. Solo hemos puesto esos 4. Y nos fijamos que el número 1 y el número 3 son números impares. Por eso se dice que la posición impar arroja términos positivos, ¿verdad? Términos positivos. El término 1 es positivo y el término 3 es positivo. En cambio, una posición par arroja términos negativos, como en este caso. El término 2 tiene signo negativo y el término 4 tiene signo negativo. Y de esa forma se ve la fórmula general, que es esta de aquí. Término K, un término cualquiera, es igual a más menos x elevado al número de términos. Hay que recordar que n es número de términos menos la posición, que en este caso le hemos puesto la variable k, por y elevado a k menos 1. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto de aquí, que es básicamente en donde va a condicionar, que es el denominador. Si el denominador es de la forma x menos y, todos los términos van a ser positivos. Pero si el denominador es de la forma x más y, hay que tener en cuenta que si es posición impar va a ser positivo y si es posición par va a ser negativo. Vamos a ver unos ejemplos en donde vamos a aplicar lo aprendido para que se entienda mejor. Ejercicio número 1. Me piden hallar el valor de r más q y me dicen que el término 25 es el siguiente, es x elevado a la 270 por m elevado a la 288 y me dan el siguiente cociente notable. Muy bien, para resolverlo vamos a hacer lo siguiente. Veamos aquí, veamos la solución. Lo primero que vamos a hacer es hallar el número de términos para poder aplicar la fórmula general. Primero hallamos el número de términos. Veamos aquí, número de términos. ¿A qué va a ser igual? Número de términos, ¿cómo lo hallábamos? Podemos usar la variable x o podemos usar la variable m. Cualquiera va a funcionar. Vamos a utilizar la variable x. Cogemos el exponente de la variable x en el numerador y el exponente de la variable x en el denominador. Y los dos los dividimos, entonces va a quedar así. 129 por r sobre 3 veces r. Ahí se van a cancelar las r, ¿verdad? Se va la r, se va la r. ¿Y aquí va a ser igual el número de términos? El número de términos va a ser igual. 129 entre 3, ¿cuánto es eso? Eso es 43. Muy bien, eso es lo primero. Ya tenemos el número de términos. Ahora nos damos cuenta que es el caso menos menos. ¿Qué va a pasar con menos menos? Que todos los factores van a ser positivos. Por esa razón es que aquí es positivo. Muy bien, esa es una observación. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el término general, el término K. ¿A qué era igual el término K? El término K era más menos, pero como aquí todos son positivos, ya no es necesario poner más menos. Simplemente vamos a poner x elevado al número de términos menos k por y elevado a la k menos 1. Eso es lo que vamos a utilizar aquí. Lo que vamos a utilizar para darle solución al ejercicio, el término general, el término k. Entonces vamos a reemplazar. ¿Quién sería k en este caso? ¿Quién nos conviene que sea k? Nos conviene que sea 25 porque nos dan este dato. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente vamos a reemplazar. Vamos a ver. Tengo término 25. Término 25, ¿qué va a ser igual? Término 25 va a ser igual a x elevado al número de términos. ¿Cuánto es el número de términos? El número de términos es 43, pero este x, a ver, este x, ¿quién sería este x? Nos tenemos que fijar en el cociente. El x es
todo esto, ¿sí? Esto es cuando simplemente había x menos y, pero el x lo vamos a considerar todo esto, o sea, sería x a la 3 veces r elevado a la ¿cuánto? Elevado a la número de términos, que sería 43, menos el k, que es 25, ¿sí? De esa forma. Ahora, ¿por cuánto? Por el y. ¿Pero quién es el y en este caso? El y es todo esto, todo. Sería por m a la 2q elevado a la ¿cuánto? A la k menos 1, o sea, a la 25 menos 1. ¿Cuánto es eso? 24. Muy bien. Aquí sería la k menos 1, como k vale 25, menos 1 sería 24. Muy bien. Y lo único que debemos hacer aquí es efectuar esto de acá. Término 25 va a ser igual a x a la 3r elevado a la ¿cuánto? A ver, 43 menos 25, ¿cuánto es eso? Es 10 y 18, así es, 18 más 25 me da 43 por m a la 2q. Pero aquí ya podemos multiplicar. ¿Qué pasa cuando tienes esto de aquí? El exponente, paréntesis, un exponente. ¿Qué se hacen con los exponentes? Se van a multiplicar. Va a quedar de la siguiente manera. 2q por 20 por 24. Y aquí es lo que vamos a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar así. Término 25 va a ser igual a x a la ¿cuánto? A ver, 3r por 18. ¿Cuánto es 18 por 3? 18 por 3 sería 54. Y por r, vamos a dejar el r ahí, el r solito. Por m a la ¿cuánto? 2q por 24. 2 por 24, 48. 48 por q. Ahí está. Muy bien. Y eso es a lo que hemos llegado. Eso es lo que hemos llegado a la conclusión. Que el término 25 es igual a esto que ven aquí. Es igual a x a la 54 por r por m a la 48 por q. ¿Y qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que estos dos términos deben ser exactamente igual, porque ambos son los términos 25 del mismo cociente notable. Entonces, esto de aquí tendría que ser igual a lo de acá. Esto es igual a x a la 54r por m a la 48q. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Que si las bases son iguales, los exponentes también. Igualamos x, igualamos y. Igualamos x aquí. Este x debe ser igual al de acá. Y este m de aquí debe ser igual al m de acá. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Por lo tanto, 270 va a ser igual a ¿cuánto? Si el exponente de x aquí es 270, aquí también lo debe ser. Debe ser igual a ¿cuánto? A 54r. Así es. Entonces, ¿cuánto vale r? 270 partido por 54. Ahí está. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto vale r? R vale 5. Al dividir 270 entre 54 ya tengo un valor. El valor de r vale 5. Esta es una de las incógnitas que tengo. Ahora falta hallar el valor de q. Para hallar el valor de q tengo que observar m. Si el exponente de m es 288, aquí también debe ser acá. El exponente de m también debe ser 288. Por lo tanto, vamos a ver la otra solución. Por lo tanto, el valor de q lo vamos a hallar de la siguiente manera. 288 tiene que ser igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 48 por q. Ahí está. Y digo 288 es igual. A ver, el q lo dejamos solito. Vamos a dejar al q solo. Este 48 que está multiplicando a la derecha pasa a dividir a la izquierda. 288 entre 48, eso vendría a ser el valor de q. ¿Y a qué es igual eso? ¿A qué es igual? Q va a ser igual. 200
48 entre 48, eso es igual a 6. Así es. 6 por 48 te da 288. Ahí está. Y ese es el valor de Q. Muy bien. Por lo tanto ya tengo la otra incógnita. Entonces a mí lo que me pedían era hallar el valor de R más Q. Entonces lo único que tengo que hacer es sumar. ¿Cuánto es R? R vale 5. ¿Y cuánto es Q? Vale 6. ¿Cuánto es la suma de 5 más 6? Es 11. Esa vendría a ser la respuesta al ejercicio. Esa es la respuesta. De esa forma. Ejercicio número 2. Me dicen que el término 3 es igual a x elevado a la 16 por y elevado a la cuarta. Me pide hallar el número de términos y me dan el siguiente cociente notable. Entonces, para esto vamos a hacer algo similar a lo anterior, al primer ejercicio. Vamos por acá, veamos la solución. Lo primero que vamos a hacer es ver el número de términos, que es justamente lo que nos piden. Entonces vamos a decir lo siguiente. Al número de términos le vamos a llamar Q. Entonces, para eso vamos a poner Q minúscula y esto va a ser igual. Ya sabemos cómo hallar el número de términos. Dividimos el exponente de x del numerador con el exponente de x del denominador. Y también puede ser igual al exponente de y del numerador con el exponente de y del denominador. Y ambos nos van a salir lo mismo. Nos va a salir n sobre b. ¿Verdad? Nos va a salir n sobre b. Listo, ahí está. N sobre b. Muy bien, esto es lo primero. El primer dato que voy a tener. ¿Por qué sale lo mismo? Porque aquí, si nos damos cuenta, el exponente de x es 2n y el exponente de x en la parte del denominador es 2b. Si yo los divido, se van los dos, me queda n sobre b. Y aquí queda más claro, el exponente de y en el numerador es n y el exponente de y del denominador es b y ahí queda n sobre b. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos como dato el término 3 y tenemos la forma menos menos, sabemos que todos los términos son positivos. Para eso vamos allá con la fórmula general. La fórmula general en este caso va a ser término k es igual más menos, pero no va a ser necesario porque por ser forma menos menos todos van a ser positivos. Sería por x a la número de términos menos k por y a la k menos 1, ¿verdad? Esa vendría a ser la fórmula a utilizar. Ahora veamos aquí. El valor de k que me conviene que sea 3 porque es el dato que nos dan. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Vamos a reemplazar término 3. Término 3 va a ser igual al x, pero hay que recordar que el x es todo esto, ¿sí? No es el mismo x, es el x que hemos visto en la fórmula general de un cociente notable. Pero aquí es todo esto. Entonces sería así. Término 3 es igual a x a la 2b. ¿Elevado a la cuánto? La número de términos que le hemos puesto q, ¿sí? Que es lo que nos piden. Esto es igual a q. Vamos a quitar el interrogante y vamos a poner q, que es justamente lo que nos piden. Es igual al número de términos q menos k, que en este caso es 3. ¿Por cuánto? Por y. ¿Pero quién es y aquí? Y es todo esto de aquí. Y es todo esto que sería y a la b. Por y a la b. ¿Elevado a la cuánto? Elevado a la k menos 1. Pero como k vale 3, menos 1 sería 2. Perfecto. ¿Y cuánto me va a quedar eso? Término 3 va a ser igual a x. A ver, ¿qué hacíamos aquí? Esto se multiplicaba. 2b por q menos 3 por y a la cuánto? B por 2. 2 veces b. Y similar al ejercicio anterior, estos dos términos, como deben ser iguales, porque son los mismos, son el mismo término 3 para el mismo cociente notable, por lo tanto deben ser iguales. Para eso vamos a igualarlos.
Entonces este término 3 que ven aquí debe ser el mismo que ven acá. Por lo tanto, vamos a hacer la comparación. El término 3 va a ser igual a x a la 16 por y a la cuarta, y esto va a ser igual a x a la 2b por q menos 3 por y a la 2b. Entonces, si las bases son iguales, ¿qué debe pasar con los exponentes? También deben ser iguales. Entonces vamos a comparar. Aquí tenemos x y aquí también tenemos x. Aquí tenemos y aquí también tenemos y. Si las bases son iguales, los exponentes deben ser iguales. Lo primero que vamos a igualar que nos conviene es el de base y. Si el exponente de y es 4, a ver, por lo tanto, si el exponente de y es 4, el exponente de y a la izquierda es 4, el exponente de y a la derecha también debe ser 4. Entonces, 4 lo igualamos a 2 veces b. Ese 2 pasa a dividir 4 entre 2, ¿cuánto es? Es 2. Ese es el valor de b. Esa es la primera solución que tengo ahí. Le vamos a poner 2 porque aquí ya le pusimos 1. Entonces, ya sé cuánto vale b. Ahora, el segundo, por lo tanto, el exponente de x debe ser el mismo tanto a la izquierda como a la derecha. Si a la izquierda tengo 16, eso debe ser igual a la derecha, que es 2 veces b por q menos 3, ¿verdad? Ese 2 pasa a dividir. ¿Cuánto es 16 entre 2? Es 8. 8 es igual a b por q menos 3, ¿verdad? A b por q menos 3, pero yo ya sé cuánto vale b. Lo he hallado en la igualdad anterior. B vale 2, entonces en vez de poner b, pongo 2. Ese 2 está multiplicando, pasa a la izquierda a dividir. ¿Cuánto es 4 entre 2? 4 entre 2 es 8. 8 es igual a q menos 3. Este q lo dejamos solo, y este menos 3 está restando a la derecha. ¿Cómo pasa a la izquierda? Pasa con signo cambiado. Ya no va a restar, va a sumar. ¿Cuánto es 4 más 3? 7. Listo. 7. ¿Y quién era q? Hay que recordar quién era q. Q era el número de términos, que es justamente lo que nos piden, nuestra incógnita. Entonces, esto de aquí vendría a ser la respuesta al ejercicio. Ahí está. Esa es la respuesta al ejercicio número 2.